me pasaron la invitación, yo accedí de manera gustosa, porque sé muy bien la labor excelente que ustedes están haciendo y aplaudo pues también estas iniciativas. Quiero dar las gracias a todos los presentes, en particular a la profesora o a la doctora, nuestra vicerrectora, la doctora María Teresa Muñoz, que creo que la vi allí entre el grupo. Y bueno, a todos los presentes, gracias por su asistencia. Bien, esta charla la he querido hacer yo un poco más de manera de motivación, porque la idea principal es justamente, de ser posible, aumentar estas redes de colaboración para poder seguir haciendo ciencia en esta área tan importante como es la epidemiología. Es por eso que lo he querido llamar retos de la epidemiología del siglo XXI y cómo el modelaje cuantitativo puede ayudar a hacer un mundo mejor. En este, bueno, compartir de ideas, quise pues traer un poco lo que ha sido mi desarrollo, ¿no? En el sentido de que, bueno, este es un camino que se va haciendo poco a poco. Yo soy venezolana, yo obtuve mi doctorado en la Universidad de Bath, en el Departamento de Salud, y mi área de especialización fue en el área de epidemiología espacial. Vengo también de la Universidad del Zulia, con una maestría en estudios avanzados en matemática. También mi pregrado fue en la Universidad del Zulia, en Venezuela, con el grado de pregrado en ciencias de las matemáticas, y también obtuve una especialización en gerencia de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en Venezuela. De manera que, bueno, la vida me ha traído aquí, como digo yo, no es coincidencia, a la Universidad Católica del Maule, donde pues hay una afinidad muy grande con respecto a la fe y con ese amor que tengo hacia la ciencia, hacia las matemáticas y hacia la ciencia. Bien, yo he querido resumir en grandes rasgos las líneas en las cuales realmente me he sentido como que muy a gusto tratando de aportar algún tipo de contribución científica. La primera la he llamado modelaje espacio-temporal. Básicamente en lo que respecta a las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, en este caso del mosquito, a través del dengue, la malaria, el chikungunya, el Zika. Luego también algo muy interesante que me sucedió, yo creo que está marcando algo importante en mí, son los estudios sobre migración y salud. Que también los he como que englobado en todo esto que para mí son los retos que, bueno, hasta ahora se me están apareciendo como retos en salud del siglo XXI. Obviamente las enfermedades infecciosas, y no quisimos dejar pasar, tratar de hacer un acercamiento científico en lo que respecta al COVID-19, porque, bueno, hay muchas enseñanzas justamente por ser, pues, algo inédito en nuestra historia. Y por último, una última sección que la he querido llamar salud transdisciplinar, y la quise llamar, pues, una salud, porque, bueno, ahí puede haber cabida para muchos otros temas que se vayan desarrollando en el futuro. De manera que, bueno, lo primero que nos preguntamos es efectivamente si el dengue es un reto del siglo XXI. Y justamente la Organización Mundial de la Salud está consciente y nos recuerda que el 40% de la población del mundo está en riesgo de padecer el dengue. Aunque en el año 1970 solamente 9 países reportaron casos de dengue, hoy en día más de 100 países han tenido manifestaciones de esta enfermedad. Y lo que es peor aún, son cifras que tienden a crecer
también de manera vertiginosa. Lo primero que nosotros pudiéramos pensar es que, bueno, esta es una enfermedad que solamente ataca a los países tropicales y subtropicales. Sin embargo, pues debido al cambio climático y muchos movimientos y esta dinámica que estamos viendo, que es mucho más compleja, nos damos cuenta pues que ya el dengue es una enfermedad que está reemergiendo en lugares donde ya había sido controlada por mucho tiempo y está pues saliendo en muchos lugares donde antes no había la presencia. De manera que, bueno, la enfermedad del dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de un mosquito, incluso la hembra. En este caso, el Aedes aegypti. Hay diferentes serotipos, incluso hay combinaciones de ellos. Y los síntomas, pues, vienen de altas fiebres, dolores de cabeza, pero lo más grave de esto es que puede desencadenar en un cuadro de dengue hemorrágico. Y como vemos en la figura, y es lo que también nos preocupa mucho, es justamente cuál es la población vulnerable. Y justamente son los bebés, son los niños, son las personas incluso de la tercera edad. Entonces, bueno, ya consciente de este hecho, podemos decir que la enfermedad del dengue es justamente un reto que necesita ser abordado y una de las maneras que yo encontré en su momento es a través de la estadística. Obviamente hay muchas maneras de atacar el mismo problema y yo creo que un poco la invitación en este tipo de conversatorio es pues aglutinar hoy en día la mayor cantidad de herramientas porque pues cada día estos problemas son mucho más complejos. De manera que, bueno, aquí les traigo lo que es en sí la metodología que de alguna manera caminé, que fue modelajes espaciotemporales. Esta metodología justamente o se basa en la descripción de esos análisis geográficos para entender las variaciones de la enfermedad con respecto a una cantidad de factores que nosotros podemos poner en juego, como son factores demográficos, ambientales, incluso de comportamientos socioeconómicos, genéticos y de infecciones, de condiciones de la infección. ¿Cuál es la idea? Es entender las causas y los efectos a nivel geográfico. De manera que en ese gráfico podemos ver las ratas de mortalidad de los hombres blancos que padecían enfermedades, perdón, las ratas de muerte de los hombres blancos que padecieron enfermedades cardiovasculares del corazón. Entonces, fíjense cómo la unidad que ellos escogieron acá es bastante pequeña, son como que polígonos, y la idea es que si vemos un análisis netamente observacional o descriptivo, nos damos cuenta cómo la mayor cantidad de concentraciones de colores más oscuros que representan las mayores ratas de mortalidad, pues se encuentran ubicadas en la parte sureste. Entonces, bueno, ahí comienza entonces a desencadenarse una serie de preguntas que los investigadores pues nos podemos hacer al respecto. De manera que podemos entrar diciendo que los mapeos de enfermedades tienen como finalidad en explicar las causas de las enfermedades y explicar justamente esos patrones que pueden tener una conducta que nos lleve a conseguir pues, esas explicaciones. Y la idea es, después de todo esto, servir como herramientas que ayuden a la prevención y al control de las enfermedades.
Bueno, traigo aquí pues algo que es muy conocido en el mundo de la epidemiología y es justamente ese contexto histórico. Cuando hablamos de John Snow en el año 1854, conocido por muchos como el padre de la epidemiología moderna. Este mapa lo que representa acá, vamos a ver, aquí esta flecha está representando una bomba que justamente se encontraba en aquellos tiempos en la calle Broad, en Londres. Estos círculos negros con blancos son justamente todas las bombas de agua que se encontraban en el entorno, y estos punticos negros representan pues las muertes de personas en esos lugares específicos. Entonces, John Snow, y por eso se le debe su reconocimiento, es porque él quiso plasmar toda esta información en este pequeño mapa y a través de ese mapa pues sacó conclusiones. Justamente, bueno, aquí estamos detectando el lugar y fíjense cómo alrededor de este círculo está la mayor densidad de puntos negros que representan las muertes justo alrededor de esa localidad. ¿Cómo era la vida antes? Era efectivamente que el agua potable, el agua de beber, el agua que utilizamos, que utilizaban, era pues vertida y bueno, en ese lugar todavía se encuentran esas formas que bueno, forman parte de la historia, pero cómo se recogía el agua, y es justamente las sirvientas o los sirvientes de aquel lugar recogían en bandejas, recipientes, para llevarlos a las casas respectivas. Entonces John Snow, justamente al darse cuenta de este análisis, lo que determinó es que justamente la causa de esa proliferación de muertes de cólera se debía justamente a que todos estaban, o la mayoría estaban yendo a esa bomba. Al sugerir que esa bomba la clausuraran o la quitaran, obviamente las muertes disminuyeron y pues pudo hacer esta gran contribución a la ciencia. De manera que, bueno, jugando un poco con esa misma metodología, a mí se me ocurrió como tesis de doctorado trabajar con los casos de dengue en la ciudad de donde yo provengo, que es el estado Zulia, que se encuentra limitando con Colombia y se encuentra en la parte noroccidental de Venezuela. Obviamente, después, bueno, una de las cosas importantes en este tipo de estudios es que identificada la incidencia de la enfermedad, uno comienza a jugar un poco entre la bibliografía existente y un poco entre el sentido común, algunas variables o algunos factores que pudieran ayudarnos a explicar lo que está ocurriendo con respecto al dengue. Obviamente este es un proceso dinámico que día a día cambian, aparecen nuevos actores, pero bueno, de eso un poco se trata todo esto. En mi caso particular, yo estudié variables demográficas, estudié la edad, estudié el género, algunos indicadores geográficos, algunos indicadores socioeconómicos y algunos indicadores climáticos. Para ello, pues, un trabajo un poco arduo, pero interesante también, porque es tratar de buscar todas esas fuentes que me puedan llevar a conseguir la información más confiable y al propio tiempo que sea accesible y que me permitan hacer modelos pues mucho más adaptados a la realidad. Y bueno, en aquel entonces pues me pasé un poco por lo que fue el Ministerio de Salud de la región, el censo, porque bueno, la data era solamente del año 2002 hasta el 2008 y el censo que había en ese momento solamente era del 2001. También me acerqué al Ministerio Popular para el Ambiente. Sin embargo, cuando estoy haciendo mi modelaje, me di cuenta que esas estaciones meteorológicas
físicas tan pocas, tan básicas que existían, pues no nos daba para poder hacer un modelo mucho más confiable. De manera que, bueno, en esa búsqueda me puse en contacto con la NASA para justamente a través de plataformas que ellos tienen, poder conseguir esa información climática, más que todo, a nivel satelital. Entonces, bueno, fue una experiencia muy interesante y un poco esa es la tendencia, ¿no? Y también me puse en contacto con la National Oceanic Atmospheric Administration en la website para justamente conseguir la información de, del fenómeno del Niño y esos índices que nos pudieran ayudar en nuestro modelo. De manera que, bueno, así se fue construyendo toda esta plataforma y, bueno, empezó un poco, y por eso traigo aquí un poco este diagrama de flujo, para explicar un poco cómo es esa dinámica, ¿no? Primero se recogen los datos, luego se aplican los modelos de acuerdo a la metodología que uno perciba como la más idónea para el caso, y comienza a preguntar si pues, estas variables son estadísticamente significantes. Si las variables que hemos utilizado son estadísticamente significantes, vamos con el proceso de validación del modelo, obviamente la interpretación, que es sumamente importante, y bueno, tal como lo dicen los autores, que aquí hay dos representantes que han escrito pues, información sumamente valiosa, se va a la creación del paper. En el caso de que las variables que hayamos escogido no sean significantes, se vuelve a trabajar con el modelo hasta conseguir el modelo más óptimo a través de esas validaciones que son la independencia, la homogeneidad, la normalidad, y la idea es justamente ir mejorando el modelo a través de procesos forward y backward, porque vamos hacia adelante si le empezamos a colocar más variables y la relación entre ellos, o si vamos hacia atrás, al contrario, quitándole más variables para que el modelo sea un poco más parsimonioso, porque la idea es hacerlo lo más sencillo posible. De manera, bueno, que se entra en esta dinámica y, bueno, resulta también muy interesante. De manera que, bueno, con la información que teníamos, con los años que teníamos, era información que era diaria, bueno, luego la agregamos de forma semanal y, bueno, allí fuimos trabajando para encontrar incluso cuál era la más idónea, pero sobre todo que encajara con las bases de datos que teníamos de todas las demás variables. De manera que, bueno, en esa figura de ese análisis exploratorio, porque se hizo mucho análisis exploratorio, pero en líneas generales podemos observar del mapeo espacio-temporal, de la incidencia cruda del dengue, se obtuvieron varias características. Fíjense que en el año, en particular, en el año 2007, hay colores más oscuros, lo que indica que hay mayor incidencia, de manera que nos comenzamos a preguntar qué pasó en el año 2007 que no pasó en los demás, porque hubo mayor variación y además índices mucho más altos. Entonces, bueno, observamos a través no solamente de los mapas, sino de otro tipo de gráficos, nos dimos cuenta que había una variación espacial y había una variación temporal y ambas teníamos que explicarlas. Vimos también de alguna manera que las incidencias eran más altas y se localizaban en el norte, en la región costera del norte. Esto, para representarlo, es el lago de Maracaibo, que es una boca, y ella tiene un canal de navegación y ella conecta con el Golfo de Venezuela y es la que da pues con el mar Caribe y con el océano Atlántico. De manera que de esa exploración comenzamos entonces a empezar a buscar razones y explicaciones y obviamente variables que pudieran explicar.
exploramos los valores, exploramos las variables climáticas y no climáticas asociadas y trabajamos también con indicadores globales para que pudieran explicar esas anomalías anuales o interanuales. Empezamos un poco, la data nos fue hablando, nos fue diciendo, y lo primero que hicimos fue hacer una aproximación jerárquica bayesiana aplicando un modelo de Poisson, y en este caso, con la información agregada por años, agregada por género y agregada por edad, porque esa información afortunadamente la tuvimos digregada de esa manera. Eso dio como resultado pues nuestro primer paper, que salió mucho tiempo después, y eso gracias a que llegué aquí a la universidad, donde bueno, hubo personal y todos trabajamos. Obviamente la idea fue sacada de mi doctorado, que estudié en la Universidad de Bath, el profesor Gordon Taylor de la Universidad de Exeter. Él era de la Universidad de Bath y ahora se pasó a la Universidad de Exeter, entonces de manera que tengo esa conexión que quiero seguir consolidando. Obviamente el doctorado en modelamiento matemático, y entra un personaje muy interesante también en mi vida y que bueno, he tratado de mantener y ha sido muy valioso, que ya más adelante vamos a hablar de él. Y es justamente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esto dio como resultados pues unos resultados, y encontramos justamente las evidencias científicas que necesitamos para corroborar que los niños en edad de 5 a 14 años era el grupo más vulnerable de nuestro espectro de casos de dengue. Bueno, aquí comienzan a ocurrir problemas, pero bueno, esos problemas entonces es un poco lo que nos limita dar un paso hacia algún tipo de metodología y adaptar otra. Pero sí hubo un lag, una pérdida, y no lo teníamos, una falta de data epidemiológica estratificada por grupos de edades y por género a nivel espacial. Entonces, esto nos limitó un poco a pensar en una segunda fase, que sería ya un estudio espacio-temporal. Pero bueno, siempre tuvimos el deseo de seguir escudriñando y esa necesidad de encontrar qué otros factores nos pudieran ayudar a explicar esos efectos espaciales y temporales en la transmisión del dengue en el estado Zulia. Eso nos llevó a hacer un modelo espacio-temporal del dengue, y bueno, comenzamos a trabajar con algunas variables socioeconómicas, algunas variables geográficas y algunas variables climáticas que nos pudieran dar explicación. De manera que, bueno, fue un estudio muy bonito también de las variables climáticas. Trabajamos con la temperatura máxima, con la precipitación promedio y el índice, trabajamos con el 3.4, el índice del fenómeno global del Niño. Trabajamos también, que esa información la conseguimos a través del censo, el porcentaje de casas o de hogares sin suplemento de agua potable. Bueno, este es un fenómeno pues, muy característico en nuestros países latinoamericanos, y bueno, decidimos trabajarlo de forma categórica con los códigos 0, 1 y 2, que era de 0 a 50% de las casas con agua potable, del 51 al 80% y del 81 al 100%. En cuanto a la altitud, también la quisimos incorporar como variable categórica, y trabajamos con los códigos 0, 1 y 2, de 0 a 600 metros sobre el nivel del agua,
de 601 a 1500 y de 1501 hasta 3000 metros, que es la altura máxima que tiene el estado Zulia. De allí, bueno, afortunadamente también salió este artículo que lo publicamos en esta revista, en este caso, pues el doctor Gordon Taylor y mi persona, y bueno, fue muy gratificante también. Bueno, ¿qué utilizamos en este caso? En este caso utilizamos un modelaje mucho más flexible porque se trata de encontrar funciones Smooth Function y utilizamos el Generalized Additive Model implementado por primera vez por estos autores y que hoy en día se ha diseminado mucho, no solamente para aplicaciones de epidemiología en el campo de la salud pública, sino también en la ecología. De manera que en este caso estamos como que muy acompañados con los expertos en ecología porque son metodologías muy similares que se pueden aplicar y obviamente en lo que respecta a las aplicaciones avanzamos más rápido porque se complementan los dos campos. De manera que esto dio como resultado pues estas funciones que fueron muy interesantes, donde tenemos la precipitación media, tenemos la máxima temperatura y tenemos además, logramos identificar cuáles eran esos puntos óptimos en cada una de estas variables, climáticas. De manera que, bueno, el GAM, Generalized Additive Mixed Model, estimó estas curvas smooth, como les dije, y el modelo nos dio un 68,8% de precisión. Esto pues nos llevó, y bueno, el deseo que yo tenía era poder utilizar este modelo para hacer predicciones. Logramos entrar en ese mundo y nos dieron resultados muy mínimos, o sea, muy pequeños, pero también muy alentadores. El problema es que no teníamos mucha información, porque solamente la data que teníamos era del 2002 al 2008 y sin esa visión de poder encontrar data posterior, obviamente dada las circunstancias que ya todos sabemos en Venezuela. Entonces, bueno, eso nos trancó un poco seguir escudriñando y bueno, hasta ahí pues decidimos dejar la investigación. ¿Cuáles fueron las salidas? Bueno, que obviamente, tal como lo dice aquí, después de varios modelos, encontramos que la temperatura máxima y la precipitación promedio a un mes de retardo era estadísticamente significante y también que este índice que habíamos elegido como óptimo para la región donde estábamos estudiando también resultó óptima a un lag time o un delay time de 6 meses. Encontramos evidencia que, bueno, también se conoce, pero para nosotros también se evidenció que la incidencia se incrementó fue un patrón periódico y se incrementó en los meses de enero, de junio y de noviembre. Obviamente esto coincide con las precipitaciones que ocurren en el país. Obtuvimos también que el porcentaje de hogares con acceso a agua potable fue también estadísticamente significante y encontramos que la altitud no fue significante. Obviamente hicimos todas las validaciones respectivas que se hacen para validar los modelos y todo resultó pues de manera favorable. Bueno, ahí están pues algunos índices que nos indican cuáles fueron esos niveles óptimos o críticos, lo cual nos ayuda también a posteriores estudios, si queremos correlacionar estos estudios con la parte biológica o con la parte entomológica, que bueno, sería también un mundo al cual yo estaría muy interesada.
De manera que en aquel momento concebí en lo personal una serie de conclusiones que hoy en día este, eh, estoy cada vez más de acuerdo, y es que justamente se necesita urgentemente un sistema de información correcta, competente, eficiente para mi país y yo creo que pudiéramos decir para otros países que también tienen estas manifestaciones de la enfermedad. Es necesario, obligado, urgente, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región, de acuerdo a nuestro estudio, para asegurar continuidad de agua potable, electricidad, recolección de la basura, de acuerdo a las variables que fueron estudiadas en el modelo. En términos de la estructura del GAM, yo sigo muy de la mano, que fue un buen intento. Sin embargo, tenemos recursos para mejorar esos modelos, si lo que queremos es la construcción de sistemas de alerta temprana. Y algo que me pareció muy importante, y es que dada la complejidad de la transmisión de estas enfermedades, es necesario unir estas dos aproximaciones, como son los modelos estadísticos y los modelos determinísticos, para lograr pues, predicciones mucho más ajustadas a la realidad. Bueno, y heme aquí en el doctorado de modelamiento matemático. Entonces, bueno, todas esas cosas tienen también una razón y un porqué. Después de eso, pues comencé a transitar y a estrechar los vínculos con la Universidad Tecnológica de Pereira y justamente con el doctor Alfonso Rodríguez Morales. Él es venezolano, él es investigador, él es médico, investigador en enfermedades infecciosas, parasitarias, enfermedades tropicales y también de salud pública y las enfermedades del viajero. Entonces él ha hecho una labor extraordinaria, muy reconocido en el ámbito y pues con él también hicimos algunos aportes con respecto al chikungunya en Ecuador a través de mapeos y algo más. Entonces, bueno, con él seguimos trabajando. También, y esto ha sido importante, otro enlace que he logrado establecer en este tiempo es con la doctora Nereida Valero. Ella es de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en Ecuador, y también hemos trabajado muy de la mano y hacemos una buena química, y eso pues nos ha llevado a pensar qué viene después. En esta búsqueda y en seguir escudriñando este mundo del dengue, afortunadamente tengo en mi haber en este momento una data extraordinaria que estamos trabajando con el doctor Alfonso y la doctora Nereida, y yo creo que este espacio también es propicio para invitar y crear redes justamente por las ideas que en este momento tengo y pudiéramos pues conversar e incluso sacar un proyecto que sea a nivel internacional. Pero bueno, lo importante de esto es que tenemos data del año 1994 al 2018 de casos de dengue, donde tenemos pues todas estas provincias o estos municipios o como lo llamen en sus países, que son las unidades geográficas, y comenzamos a observar unos patrones muy interesantes. Observamos un incremento uniforme observado en la mayoría de las provincias, de ser posible cada 2, cada 3 o cada 4 años. Entonces es un patrón que se repite y que es uniforme para muchos. Entonces esto comienza a generar un poco de hipótesis en nuestras mentes. Observamos también que los incrementos más notables ocurrieron, fíjense, en el año 1996, por ejemplo, con este pico tan alto. También tenemos en el año 2001
Si lo colocamos aquí, bueno, también hay un incremento bastante homogéneo y uniforme en la gran mayoría de las provincias. Si nos movemos también, y este año ha sido también muy importante, el año 2010, y al parecer hay un comportamiento similar en varios países de América Latina. Hay como que un pico, un disparo en el año 2010. También en el año, tenemos en el año 2015, también se observa una uniformidad. De manera que, bueno, esto por ahora nos está llevando, y bueno, hemos hecho varios gráficos, pero no los quise traer en este momento. Comenzamos a analizar qué pasa con ciudades o con provincias que están cerca de la costa, cerca de los bordes con Colombia, cerca del borde con Perú, y obtuvimos en cada uno de ellos comportamientos bastante únicos. Y pues es lo que ahora nos lleva a pensar en nuevas variables que puedan estar asociadas con este caso específico y en este tiempo específico. Bien, otro de los aspectos en los cuales he estado inmerso y que agradezco también a la doctora Miriam Díaz, que me invitó a formar parte de este proyecto de FIC Salud, con nuestra vicerrectora también la doctora María Teresa, y es trabajar sobre migración y salud, del cual pues yo quiero y yo pienso que se pueden seguir haciendo muchísimas cosas. Pero este estudio en particular arrojó pues también la pregunta que nos estamos viendo, si la migración es un reto del siglo XXI. Podemos decir que las migraciones humanas son históricamente un hecho importante para la evolución y la interconexión de los pueblos y de las sociedades a nivel mundial. Hoy en día, bueno, siempre ha existido, pero hoy en día están más marcadas todas esas causas que llevan al fenómeno de la migración y que son justamente las fuerzas económicas, las fuerzas tecnológicas, el capital inestable, el cambio climático, los desastres naturales, los conflictos armados y la inestabilidad política de los países de los cuales los migrantes son originarios. Aquí tenemos pues una foto que revela una realidad y es justamente esa América Latina que se está moviendo para trasladarse de un lugar a otro. Y el reciente huracán que pasó por el Caribe y que, bueno, en particular dejó muchas muertes y dejó pues hizo mucho daño en los hermanos de Honduras. De manera que pues esto está ocurriendo y se está acrecentando cada vez más. Y como dije en una charla anterior, yo pienso que la migración vino para quedarse. De manera que este estudio en particular del FIC Salud, avalado por el gobierno regional del Maule, nos llevó a evaluar los riesgos psicosociales laborales percibidos por los trabajadores migrantes en la región del Maule y establecer la relación entre estos riesgos y la calidad de vida de los mismos. Para ello, pues aplicamos tres instrumentos. Uno, el de datos sociodemográficos de la población, y nos fuimos también al suceso INTAS 21 y al SF12, que mide en este caso los indicadores de salud mental y de salud física de las personas. Bueno, para hacer un resumen, también nos planteamos cómo la estadística puede ayudar en este caso de las ciencias sociales. Esto por dato del censo, los migrantes en la región del Maule para el censo de 2017 fue de 10.780 y la región del Maule está dividida en cuatro grandes regiones, que son Talca, donde vivimos nosotros, Curicó, Linares y Cauquenes. Talca para el año 2017 tenía 5.279 habitantes, Curicó 3.375, Linares 1.895 y Cauquenes 238.
nos propusimos entonces identificar cuáles eran los factores de riesgo psicosociales percibidos por los trabajadores migrantes en esta región en particular, basados también en esa data biosociodemográfica y las condiciones de calidad de vida de los mismos. ¿Cuál fue el objetivo final? Justamente conocer, entender mejor cuál es esa situación de laboral y de riesgo que tienen los migrantes, lo cual nos sirvió para proponer un programa de intervención mucho más ajustado con la realidad. Un trabajo muy bonito que pues ya está llegando a su fin. Un poco para resumir, este cuestionario de sucesos INTAS 21 comprende 5 grandes dimensiones, pero a su vez comprende varias subdimensiones que también fueron medidas. Este verde, amarillo y rojo es como un semáforo que nos indica los niveles altos, bajos de riesgo, si la puntuación era en ese rango, medios y altos. El cuestionario SF10, SF12, bueno, sabemos que tradicionalmente los estudios de salud miden todos estos indicadores bioquímicos, fisiológicos y anatómicos del ser humano. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está llamada a que se incluyan estudios que, donde se demuestren esos riesgos físicos, mentales y de socialización de los habitantes. De manera que el SF12 cumple con esas características y es por eso pues, que los aplicamos. En líneas generales, pues obtuvimos unos resultados para los niveles en cada una de las dimensiones y también para el nivel de salud física y de salud mental. Aunque la mayoría está por encima de la mediana del rango de comparación, sin embargo hay un grupo tanto en el salud física y salud mental que está por debajo y que pues es el que a nosotros nos interesa rescatar justamente para estas medidas de intervención. Lo bonito de este estudio es que justamente, bueno, nos encontramos con una base de datos sumamente grande y tuvimos que darle al frente a eso. Y establecimos contacto justamente con el doctor Jason Lake de Laboratorio de Robótica de Bristol de Inglaterra, donde pues hicimos una interacción bien bonita y bien interesante y eso está dando como resultado pues que ya estamos en proceso de publicación de los papers respectivos a este análisis. La doctora María Teresa y mi persona nos encargamos de, en base a esos resultados, proponer un proceso, un programa de intervención justamente para destacar esos riesgos psicosociales percibidos por los migrantes. Esto obviamente, después de todas las lecturas respectivas, está basado en los derechos humanos y sobre todo en un proceso de desarrollo sostenible, que es lo que justamente se está persiguiendo en la agenda de la ONU actualmente. Y bueno, otro de los aspectos también donde me estoy moviendo y que ha sido también una experiencia maravillosa, ha sido los modelos determinísticos en enfermedades infecciosas y debido a la unicidad de este hecho, no podíamos dejar pasar, tratar de aproximarnos a dar respuestas un poco al proceso de la pandemia global que estamos viviendo del COVID-19. Se han dado pues algunos resultados. Aquí quiero también destacar la extraordinaria labor de la doctora Katia Bock, con quien hemos trabajado y me he sentido sumamente a gusto. Hemos hecho un equipo maravilloso
con su persona, el doctor Juan Pablo Gutiérrez, egresado de este doctorado, y el profesor Fernando Córdoba, director del doctorado en modelamiento matemático. Eh, bueno, hace poco, después de trabajar en todo este proceso, nos ha dado la buena noticia que nos hemos adjudicado un proyecto de la mano de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde la profesora Katia, que es especialista en modelación epidemiológica matemática, es la investigadora responsable y pues nos ha invitado a nosotros como investigadores y es un placer también. Bueno, lo que se persigue en esto es modelar el impacto del comportamiento humano en la transmisión de las enfermedades infecciosas. Debo decir que este estudio comenzó mucho antes que la pandemia y justamente estamos hablando, tratando de hacer un modelo para incorporar distanciamiento social. Bueno, como cosas de la vida, justamente entró esta enfermedad, en esta pandemia, donde el kit que ha movido todo esto ha sido pues ese distanciamiento. De manera que eso nos motivó mucho más a darnos cuenta de la imperante necesidad de incluir comportamientos humanos en los modelos, en este caso, pues matemáticos. El COVID-19 ha causado un desastre en la salud pública que ha impactado justamente y estamos buscando cómo lograr mitigar esa enfermedad, ya que en este momento pues no contamos con medidas de control eficientes que justamente puedan detener la expansión brutal de esta enfermedad en el mundo entero. Es por eso que trabajando con estos modelos de infecciosos, susceptibles y removidos con todo el complemento que le pudiéramos colocar, quiere abordar pues justamente esos comportamientos humanos. En este caso en particular, queremos incluir modelos matemáticos de comportamiento humano con enfermedades modelos de enfermedades, utilizando ecuaciones diferenciales, que incorporen justamente esas dinámicas que se perciben en diferentes sitios, como decir, el trabajo, la escuela, las casas. La idea es justamente esas distancias sociales dependen de esas localidades y eso pues nos puede ayudar a proponer a través de los modelos medidas pues mucho más también ajustadas a la realidad, que es lo que en líneas generales siempre estamos persiguiendo. Es también importante acotar que, bueno, con el doctor Fernando Córdoba, mucho antes comenzamos a escudriñar este mundo y nos dimos cuenta justamente que el distanciamiento social tiene diferentes categorías. Por ejemplo, íntima, distancia íntima, personal, social o pública. ¿Ok? Y eso obviamente va a interferir en la transmisión o no de las enfermedades. Pero con el doctor Fernando Córdoba y el doctor Juan Pablo, hicimos este artículo que tiene que ver con personas cuidadosas y no cuidadosas. De manera que todo esto está cayendo como que muy al dedillo con esta historia que hemos querido hacer en este campo. De manera que con este proyecto de la doctora Katia, estamos seguros que podemos seguir incluyendo más cosas y sobre todo, pues nos abre, incluso podemos pensar hasta en un laboratorio donde podamos incluir muchas más herramientas para incorporarlas a nuestros modelos. Y la última etapa, en donde también estoy inmersa y también es un mundo que se puede, que día a día está creciendo, es un área que yo la llamé salud transdisciplinaria.
o lo que es lo mismo, una sola salud. En este caso, pues he hecho algunos pequeños aportes también y bueno, aquí debo destacar también la labor del doctor Rodríguez de la Universidad de Pereira, que como buen venezolano, obviamente, queremos dar fe y testimonio científico, objetivo, de cuál es nuestra visión con respecto al área de salud en Venezuela. De manera que allí hemos hecho varios artículos en el ojo del huracán, enfermedades infecciosas para los países bordes que reciben a los migrantes venezolanos, y obviamente un estudio, una síntesis de esas enfermedades infecciosas dada la situación coyuntural que está pasando Venezuela. Lo bonito de esto es que me ha puesto en contacto con venezolanos investigadores diseminados en diferentes partes del mundo, en Panamá, en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos, en Colombia, y bueno, quiero también en lo personal seguir alimentando pues esas redes. Y a ver, por último, esto es algo reciente, pero que también me ha llamado muchísimo la atención porque sé que de aquí se va a desprender muchas cosas. La doctora Nereida Valera de la Universidad de Manabí de Ecuador me ha invitado a participar en este estudio sobre translocación bacterial debido a la severidad del COVID. Bueno, esto es todo un mundo. Esto es todo un mundo en donde ahora estamos haciendo pues un artículo de revisión bibliográfica, pero estamos seguros que esto va a conducir, y que es lo que queremos llevarlo después, al mundo del modelaje. Me declaro pues en este nueva en este mundo, pero es apasionante, donde pues he conocido justamente cómo esos microorganismos que pululan en el mundo entero, tanto en los mares como en los suelos, los tenemos también en nuestro cuerpo. Y justamente es allí donde nos estamos deteniendo para observar cómo es esa relación y qué es lo que está sucediendo justamente con el COVID y esa translocación bacterial, que no es más que la salida, la permeabilidad que permite a esos gérmenes, a esas bacterias salir del tracto intestinal y pues afectar otros órganos, y es lo que está ocasionando pues también todo este mundo debido al COVID-19. De manera que bueno, ahí estamos pues también leyendo mucho, haciendo nuestros primeros intentos, y por último, no quise dejar de pasar tampoco esta parte de mi historia, también como académica de la Universidad Rafael Belloso Chacín en Venezuela, y con mi padre escribí un libro sobre manual de procedimientos en operaciones acuáticas del puerto de Maracaibo, donde se hizo un trabajo muy bonito, muy interesante. Este personaje, como ya lo he dicho varias veces, ha publicado 3 libros, y 2 de ellos se encuentran en la organización marítima, International Maritime Organization, que es la organización marítima internacional que se encuentra en Londres. Pero aquí lo que quiero rescatar es algo muy interesante, y es obviamente que esta organización, a través de sus convenios de MARPOL y otros, que es justamente la protección de los mares, de los océanos, debido a la contaminación de los buques, tiene un proyecto muy interesante que es el GloBallast, y es justamente ayudar a los países como nosotros, que tenemos muchos kilómetros de costas, para que esos buques no derramen o no viertan sus aguas contaminadas, que está llena de microorganismos, y que esos microorganismos obviamente van a ocasionar problemas a la salud humana. De manera que aquí hay un mundo interesante en lo que a mí respecta, que debiera ser abordado, sobre todo para los países como Chile, como el mío, que tenemos
muchos kilómetros de costas y tenemos puertos donde los buques transitan a través de todo ese mundo marítimo de los océanos. De manera que, bueno, me ha gustado mucho esta imagen, que es justamente esa libertad para poder escudriñar y poder seguir utilizando la ciencia y conseguir respuestas y obviamente, a mi modo de ver, ponerlas al servicio de la sociedad. Yo les agradezco muchísimo su atención, mi correo, y pues estoy a la orden. Profesora, nuevamente gracias por la presentación. En este momento damos paso a las preguntas. Está a cargo Ledis de ellas. Profe Marixa, muchísimas gracias por esta charla el día de hoy. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Recuerden que las podemos hacer escribiendo en el chat o si quieren participar, pues también con mucho gusto. Bueno, nos dicen, nos dice el profesor Pedro, dice muchas gracias doctora Marixa Cabrera por su didáctica y motivadora exposición. En relación al modelamiento epidemiológico espacial de la dinámica del dengue, se tomaron en consideración factores como la capacidad adaptativa de Aedes aegypti a diferentes regiones debido a presión selectiva o factores genéticos, como parámetros que modulen la velocidad de difusión en diferentes latitudes. Bueno, profesor Pedro, muchísimas gracias, de verdad, muy interesante su pregunta. Pues no, no se tomó en cuenta. ¿Cuál es mi inquietud en este momento? Y se los confieso. Mi inquietud en este momento es justamente con la data epidemiológica que tenemos del dengue, es poder, y justamente, bueno, hacia eso quiero apuntar, es unir los estudios epidemiológicos con los estudios biológicos, porque obviamente es necesario conocer las especies. Y eso que usted está diciendo es sumamente importante. No podemos desligarnos de esos dos mundos si queremos hacer pues modelos más ajustados a la realidad. Entonces, bueno, es algo que me gustaría incluir. Obviamente no los tomé en cuenta, yo me basé solamente en data epidemiológica. Para el momento no tenía la data entomológica, pero veo que se está abriendo un mundo extraordinario al tratar de unir esos dos mundos. Y es lo que quisiera rescatar. Muchísimas gracias, profe Marixa. Tenemos abierto la sesión de preguntas. Hay otra pregunta en el chat y dice, buenas tardes, ¿cómo se podría acoplar los modelos basados en datos, como es en el caso del estudio del dengue, con los modelos deterministas? Para usted, ¿cuál sería la mejor forma de moderar dichas enfermedades? Bueno, también es muy interesante, por eso desde las conclusiones de ese artículo, yo he dicho que es necesario también que unamos esos dos mundos. Por lo que al estar metida en este mundo determinístico y al haber hecho estudios un tanto estadísticos, creo que los dos se tienen que dar la mano en algún momento. Ojalá lo pudiéramos hacer acá. Y es justamente que los estudios estadísticos nos permiten identificar parámetros, o por lo menos estimar parámetros, con data mucho más real. Y justamente una vez que utilicemos esos modelos estadísticos para identificar esos parámetros, esos son los parámetros que vamos a utilizar en los modelos determinísticos. Entonces, es allí la belleza un poco de estos mundos, ¿no? Y obviamente yo ahí sí me uno para el que lo esté haciendo. Quiero meterme también en ese mundo de poder unir lo estadístico con lo determinístico. Y yo creo que vamos hacia eso. Por lo menos los pasos que he dado justamente para tocar puertas de posibles aliados
que quiera tener para el análisis del dengue en Ecuador, eso es lo que estoy persiguiendo. Unirme tanto con la gente de ecología como unirme también con los expertos en análisis determinístico en enfermedades de dengue. Nos dicen en el chat, muchas gracias por su respuesta y me adhiero a su pedido y comparto su visión de reunir y sintetizar los datos biológicos a los modelos estadísticos y determinísticos. Gracias. Muy buen trabajo, Marixa. Felicitaciones. También nos escriben en el chat. Muchas gracias. Ahora, Marixa, tengo una pregunta para hacerte. Cuando describe los modelos que ustedes manejan, exceptuando el proyecto que tienen con la Universidad Adolfo Ibáñez, por lo general lo que están trabajando es sobre una data. Entonces podríamos decir que esos modelos son como a posteriori. Entonces mi pregunta es, su enfoque o lo que ustedes buscan agrupando los modelos como en dos grupos, como esos modelos que describen o que predicen, cuando ustedes trabajan sobre esa data, ¿qué es lo que quieren? ¿Describir cómo es el comportamiento de la enfermedad, en este caso dengue, o quieren predecir posibles escenarios? Tú te refieres a la aproximación estadística, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, depende de cuál sea la pregunta que queramos responder, ¿no? Y hay metodologías podemos simplemente describir lo que está sucediendo, un escenario simplemente como una fotografía, o podemos utilizar esa data para predecir. En el caso particular mío, yo quise hacer las dos cosas. Primero, mostrar la fotografía de qué es lo que estaba sucediendo a posterior, en ese periodo de tiempo, con esa data que se obtuvo, para identificar esos factores y causales. Y obviamente proponer medidas que fuesen justamente a mejorar esos factores que estaban causando pues el daño o que estaban participando en el caos de la enfermedad. Sin embargo, por eso les dije que yo me moví un poquito más para tratar de hacer predicciones, y es justamente pues otra metodología, donde bueno, uno tiene que utilizar una data y utilizar algo, o sea, colocar en el modelo, es como otro approach, es otro enfoque para poder hacer las predicciones. Pero obviamente no pudimos hacerlo porque no teníamos suficiente información más allá del tiempo que estábamos trabajando para poder hacer estimaciones a más largo plazo. Pero se pueden hacer las dos cosas y esa es la idea. Gracias. Profe Marixa, tengo una pregunta. Cuando nosotros utilizamos, o bueno, cuando hablamos, cuando usted nos comenta sobre los posibles factores que están causando un efecto sobre estas variables que están estudiando, ¿tuvieron en cuenta algún tipo de prueba para evitar que estas variables quizás estuviesen comportando como confusoras? ¿O de entrada ya se tenía seguridad de que sí eran causantes y que no había una opción de que se comportaran como variables confusoras en el momento del análisis? Esa es mi pregunta. Sí, obviamente hicimos el análisis respectivo de correlaciones para poder descartar aquellas variables que obviamente no estuvieran pues asociadas unos con otras. Y pues sí tuvimos hicimos la metodología para obviamente ir descartando todas aquellas. De hecho teníamos por el censo una cantidad inmensa de variables socioeconómicas, y justamente este estudio nos dio que solamente con una, que era el porcentaje de casas o de hogares sin agua potable, era como que la más representativa y la que aglutinaba a todas las demás.
Sí, pero ese estudio hay que Muchas hacerlo, gracias. obviamente, para que Sí. el modelo pueda resultar. Sí, muchas gracias. Tenemos en el chat, nos comenta Rubio, dice saludos Marixa, felicitaciones por el alcance de los estudios. Es importante en este tipo de estudios incluir expertos de las áreas biológicas. Por ejemplo, en dengue tenemos varias publicaciones de dengue, clima y abundancia de Aedes aegypti, tipos de hábitats, larvales, etc. Así como modelaje bayesiano, donde se incluyeron otras varias como servicios de recolección de basura. Luego te paso PDF de esas publicaciones que pueden servir a futuro. Bueno, gracias Rubio, de verdad que yo feliz, encantada de poder hacer este enlace contigo, con tu grupo, y estaría pues muy dispuesta a recibir pues toda esa información y que sigamos conversando al respecto. Muchas gracias, profe. Abrimos sesión para nuestra última pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, con mucho gusto. Profesora Marisa, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Me gustaría conocer si utilizaron herramientas que permitían representar los gráficos en terreno, es decir, algún tipo de representación de los datos desde el punto de vista topográfico que permitiera predecir una zona donde pudiera realmente llegar a ocurrir un brote de dengue y que fuera predicha de forma efectiva, si eso se logró hacer. Porque yo veo funciones, por ejemplo, en la presentación, hasta donde pude ver representaciones donde la variable independiente era el tiempo. Pero quisiera ver si en un mapa determinado, pues, las herramientas que utilizan en el modelamiento matemático, porque es espacio-temporal, efectivamente, también tienen este tipo de proyección de los datos desde el punto de vista topográfico, que permitiera ver el curso geográfico de determinada propagación de la epidemia y así ver efectivamente en qué terreno está ocurriendo y hacia dónde se puede presentar el próximo brote. Bueno, Eric, de verdad que es muy interesante tu pregunta. Si trabajas en esa área, pues también estaría dispuesta a conversar contigo. En ese caso no lo hicimos, no lo bajamos a terreno. Obviamente necesitamos experticia en el área de geografía, de Geographical Information System, más experticia en ese sentido para poder hacer bajadas de esta naturaleza. Pero sería extraordinario y también nuevamente estoy dispuesta a conversar más de lleno para ver cómo podemos mejorar en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Hugo Benítez nos dice, Marixa, yo me sumo al ofrecimiento. Con mi equipo del laboratorio hemos estudiado el efecto de los patrones adaptativos morfológicos de los insectos infectados, tanto en Aedes como en triatomas u otros tanto de los que están en el ambiente nativo como los urbanizados. En una de esas se puede hacer algo entretenido. Bueno, Hugo, de verdad que tomo la palabra. Y pues voy a acercarme a ti también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar a la profesora Marixa por participar nuevamente del seminario, Muchas a todas gracias, las profesor. personas que hoy nos acompañaron. Recordarles que en 8 días tenemos el cierre de este año del seminario, nuestro primer año, y la charla está a cargo de Juan Pablo Gutiérrez, que es nuestro primer egresado del doctorado. Entonces, es dentro de 8 días, el 18, en el mismo horario hora Chile. Agradecemos a los compañeros por su asistencia nuevamente, a los de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y las personas de acá de Chile. Antes de terminar, les voy a pedir solo 2 minutos para hacer aquí, llamémoslo publicidad. 2 Marixa, minutos. muchísimas gracias por tu participación y por la acogida que tuviste para el día de hoy en esta charla. Gracias a ustedes, de verdad que los felicité desde el primer momento y sigan adelante. ¿En este momento Muchas están viendo mi gracias. pantalla? Sí. Ok. Sí, Juanse. Pedro nos dice, felicitaciones a la organización.
La profe María Teresa, felicitaciones. Bueno, Muchas gracias. están viendo el video, solo tiene una duración de 20 segunditos. Bueno, Bueno, gracias muchísimas nuevamente por la participación de todos y hasta dentro de 8 días. Esperamos tener Bueno, la misma sobra acogida. decir que los 20 segundos de video era haciendo un poco la publicidad para el Solavima, que lo vamos a tener en el mes de enero, junto con el evento de biología matemática también. Ahí están las fechas. La publicidad que acaban de ver se está compartiendo vía WhatsApp. También la idea es vamos a hacerle llegar a sus correos. Y de nuevo, profe Marixa, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Una charla muy bonita. Y esperamos que a todos les haya gustado. Recordemos también que en nuestra página de YouTube están quedando grabados todas las charlas del seminario, por si quieren repetirla o también si quieren ver la información de nuestros expositores. Siempre al final ellos han puesto sus correos o al principio, ahí se pueden también acercar para ver todas las charlas. Todas ya están en nuestra plataforma. Hoy incluiríamos la profe Marixa y ya en una semana tenemos nuestro cierre. Esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Estén bien. Felicitaciones, chiquillos, por la organización, muy buena. Gracias, Estén profe bien. Hugo. Bueno, Luego. mira, María Teresa. Chao. Que estén bien, chicos, nos vemos la Estén próxima bien. semana. Chao, chao, que esté bien. Buen Igual. fin de semana. Chao. Chao, profe Eris. Chao. ¿Listo, Juan? Compañero, no lo escucho.